Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Sí amigos, como lo pudiste ver en el título del video, hoy vamos a hablar acerca de alguna situación que me ocurrió en México, pero de la cual yo nunca me enteré y solo caí en cuenta cuando comencé a leer sus comentarios. Y es que, como saben, estuve en el mes de junio en Ciudad de México y grabé muchísimos videos, sobre todo videos sobre comida. Y precisamente en los videos de comida fue donde ustedes me comentaron que mucha de la comida que pagué estaba en sobreprecio. Me cobraron muchísimo, se aprovecharon de mí. Muchos de ustedes me comentaron que me cobraron muy cara la comida que compré, seguramente aprovechándose que sabían que era extranjero. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en este video: si de verdad me estafaron o no, o si realmente los precios que me cobraron eran los reales. Y para eso elegí 3 situaciones en las que compré comida en la calle y fueron las comidas que más recibieron comentarios al respecto. Pero antes de comenzar, quería aclararles que yo en ningún momento me sentí estafado o que se aprovecharan de mí. Era mi primera vez en México, no conocía de los precios, no sabía si me estaban cobrando caro, barato, si podía regatear o no. La verdad es que bueno, me dejé llevar y esto fue lo que ocurrió. El primer clip que vamos a analizar fue cuando estuve en Coyoacán probando comida callejera y dulces. Y una de las primeras cosas que probé fue el agua de Jamaica. ¡Qué delicia es el agua de Jamaica! Nunca la había probado porque en mi país, Venezuela, no la venden, no la solemos tomar así, pero eso era una delicia y ustedes ya lo van a ver porque van a ver mi reacción, aparte de saber el precio que me cobraron por ese vaso de agua de Jamaica. Así que vamos a ver el clip a ver si me estafaron o no. Miren, para tomar voy a beberme un agua de Jamaica. Vamos a ver qué tal. Yo esa bebida la he escuchado muchísimo, así que creo que es muy típica. Miren, por 30 pesitos, un agua de Jamaica de tamaño inmenso. Miren la cara y miren el vaso, es tremendamente inmenso. Vamos a ver qué tal. Oh, está muy buena y refrescante. Ni tan dulce, pero yo creo que está en su punto ideal. Está muy buena, buena elección. Ahora lo que no sé es si me voy a poder tomar todo este vasote. Ni se imaginan lo que me gustó esta agua de Jamaica. Está muy buena. Sí amigos, 30 pesos mexicanos me cobraron por ese vaso de agua de Jamaica. A mí realmente me pareció que estaba bastante bien. Además que el cambio de moneda de euro a peso mexicano es bastante favorable, por lo menos para nosotros. Es bastante favorable por lo menos para mí. Y eso al cambio me costó 1,5 € aproximadamente. Era un vaso bastante grande. No me pareció muy caro. Pero ¿ustedes qué dicen? ¿Ese es el precio real de ese vaso de agua de Jamaica? ¿A un mexicano le hubiesen cobrado 30 pesos mexicanos por ese vaso de agua de Jamaica? Déjamelo en los comentarios porque siempre los estoy leyendo y por eso es que hice este video, por sus comentarios. Ey, pero antes de continuar, ¿ya le diste un like, un me gusta a este video? Justo si todos le damos like a ese botón ahorita, vean lo que sucede. Va a incrementarse ese número rápidamente. Vean lo que pasa. Bueno, veamos el segundo ejemplo. Y es mismo en Coyoacán, cuando estuve haciendo el video de la comida callejera. Y es que probé los esquites. Ese delicioso manjar al cual le eché mucho picante y ustedes ya van a ver por qué lo digo. Eso a mí me encantó. Lo único es que no le hubiese puesto tanto picante, pero fue una divinidad. Nunca lo había probado de esa manera. Es riquísimo. De verdad que es espectacular. Pero muchos de ustedes me dijeron que me cobraron muy caro el vaso de esquite. ¿Realmente me cobraron muy caro o ese es el precio real de ese producto? Veamos el clip y ustedes mismos díganme si está bien o no tanto. Miren, la mazorca como tal aquí le dicen elotes y cuando está desmenuzado le dicen esquites. Pero como para mí lo más diferente es el esquite, eso es lo que voy a comer. Voy a querer un esquite. ¿Asado o hervido? ¿Cuál es el mejor? Asado. Asado entonces. ¿Mayonesa y queso? Sí. Pánfila, mayonesa se para. Limón, chile y sal a tu gusto. Gracias. Ese sí pica, el otro de lado no. Este no. Ese no. Este no, ok. Mira, ¿y esto qué lleva? Lleva maíz. Este lleva un poco de maíz, el pasote y chile de árbol. Ok, y este lleva queso aparte, mantequilla. No, es mayo. Es mayo. Sí. ¿Y qué más lleva? Queso de vaca pinta. Y ya tú le puedes poner limón, chile y sal. Ok, y además se le echa entonces limón, chile, que este me dijeron que no porque pica muchísimo y iba a salir corriendo, y sal. Que yo voy a hacer caso y le voy a echar de este de acá. Vamos a echarle un poquito nada más. No quiero abusar. Vamos a echarle limón y vamos a echarle
un poquito de sal. Amigos, y por 35 pesitos tienes un esquite con todo lo que les dije anteriormente. Supongo que lo tengo que menear un poco, ¿no? Vamos a ver qué tal está esto. Aprobadísimo. Miren, y gracias a Dios que no le eché el otro que me dijeron que picaba más, porque este ya está picante. ¡Ah, cómo pica! Algo que llamó mucho mi atención fue el tamaño de los granos del maíz. Son inmensos, son inmensos. Menos mal que traje agua. Ok, se me aguaron los mocos. Pues sí, amigos, como lo vieron, 35 pesos mexicanos por un vaso de esquite. ¿Eso está bien? ¿Está muy caro? Díganme en los comentarios qué les parece a ustedes y cuánto cuesta en sus regiones, porque sé que en cada estado de México hay diferentes precios, hay diferentes presentaciones de la comida, hay diferente comida, porque ya me lo dejaron muy claro que tengo que visitar todos los estados de México para conocer realmente de todo el país, porque México no es nada más la Ciudad de México. Pero si realmente estaba caro o no, la verdad es que eso estaba buenísimo. Lo pagué con mucho gusto, así que bueno, si lo puedo comprar más barato, ya para la próxima lo sé. Y bueno, el propósito de este video es también prepararme para mi próxima visita a México, porque esa no va a ser la única. Estoy pensando en ir muy pronto para México, así que para mi próxima visita quiero estar bastante preparado. Ok, y el tercer y último clip que van a ver es cuando hice el video de probando todos los tipos de tacos. Y en ese video, el último taco que probé fue el taco de canasta a un señor que iba pasando en una bicicleta en la calle. Y si eres asiduo a mis videos, sabrás que el taco de canasta fue mi comida favorita en todo mi viaje en Ciudad de México. Fue lo que más me gustó. Eso es un manjar, eso es una delicia, eso es lo más exquisito que puede existir en el mundo, el taco de canasta. Y mi preferido es el de chicharrón prensado. Pero vamos a concentrarme. De eso no se trata este video. No se trata de decirles cuánto me gustó la comida, aunque me encantó. El video es si me cobraron muy caro o no. Ustedes se infartaron con el precio que me cobraron por ese único taco de canasta que le compré al señor. No sé si está barato, está caro. Díganlo ustedes, vean el clip y díganme en los comentarios si estaba caro o estaba bien de precio. Miren, vean, el señor literalmente estaba pasando con su bicicleta y le pegué un grito porque si no, no me iba a ver. Él tiene aquí los tacos de canasta. ¿Y de qué los tiene? De chicharrón, frijol y papa. Chicharrón, frijol y papa. Ya yo probé el de chicharrón, así que quería uno. ¿Cuál me recomienda aparte del de chicharrón? Papa con chorizo. Papa con chorizo entonces. Voy a probar un taco de canasta de papa con chorizo. ¿Y en cuánto están los taquitos? 6. Me da uno entonces. ¿Y esta salsa pica o no pica? ¿Sí pica? ¿Sí pica? Sí. Entonces si él dice que pica ni le pienso echar, porque cuando me dicen que no pica, pica horrible. Ahí. Gracias. Vamos a ver qué tal. No, no le voy a echar. Ni pienso echar. Quédese, gracias. Está muy bueno. Gracias. Miren, pensé que el de chicharrón prensado iba a ser mi favorito, pero yo creo que este está mundial. Está muy, muy bueno, señores. Sin duda alguna, los tacos de canasta definitivamente son mis favoritos, independientemente del relleno. Esto es a lo que yo le llamo un desayuno de campeones. Y se acabó. Bueno, amigos, fueron 6 pesos mexicanos por ese taco de canasta. La verdad es que a mí no me pareció tan caro. Muchos de ustedes me comentaron en ese video que se aprovecharon de mí porque me vieron cara de extranjero. La verdad no lo pienso así. Creo que estaba bastante bien de precio. 6 pesitos para mí casi que no es nada. No sé qué tan barato lo puedan conseguir ustedes en sus estados o en su región donde se encuentren viviendo. Pero hubo muchos comentarios que me decían que por 10 pesos mexicanos compraban hasta 3 o 4 tacos de canasta. Entonces, sabiendo eso, pagar 6 por uno como que estaba muy caro, ¿no? Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué les pareció ese precio de 6 pesos mexicanos por un taco de canasta. ¿Estará barato o estará muy caro? ¿Qué creen ustedes? Bueno, amigos, la verdad es que espero que me ayuden mucho en este video con sus comentarios, porque lo valoro muchísimo. Así voy a estar mejor preparado para mi próximo viaje a México y quizás me rinda más el dinero. No olvides darle like al video si te gustó, y si lo quieres compartir con otra persona para que le diga: hey, no le cobres tanto a los extranjeros. No me voy sin antes recordarte suscribirte a mi canal de YouTube. Activa todas las notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por mi Instagram, es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.